A la palabra de Dios, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 39, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 39 al 42. Sígame con su vista, hermano, y esta es la palabra de Dios. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor, por bendecirnos, por darnos la oportunidad de estar aquí, de abrir tu palabra, poder continuar con esta serie, Señor. Instruye nuestras vidas, Señor. Instruye nuestra vida, nuestro entendimiento, como lo hiciste en su tiempo, Señor, cuando enseñaste todas estas parábolas, instruiste a quien te escuchaba. Síguelo haciendo hoy, Señor, en nuestra vida, Padre, por favor. Edifícanos, Señor, con tu verdad. Gracias te damos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie, hermanos, las parábolas de Jesús. El título de esta parábola, hermanos, ciegos guiando a ciegos. En este estudio vamos a ver también la parábola de la paja y la viga en el ojo. Va implícita, hermanos, como acabamos de leerlo. Hermanos, qué importante es nuestro sentido de la vista, ¿no es cierto? Qué importante es. Qué importante es poder ver. Qué importante es la vista para un médico. Un médico que hace una incisión precisa al operar a corazón abierto, al operar un cerebro, al operar un ojo. Qué importante es ver para un controlador aéreo que está vigilando, hermanos, ciertamente con muchos aparatos de radar sofisticados, pero usa su vista para avisar, para que el tráfico fluya de una manera correcta y evitando un posible y tremendo accidente. Qué importante es la vista para un piloto. Lo importante es la vista para el que es químico, trabajando en un laboratorio, con medidas precisas, observando lo que hace. Qué importante es todo esto. Qué importante es la vista, hermanos. Qué importante es nuestra vista, hermanos, para poder leer la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Qué importante es la palabra de Dios, el poder leerla para conocer la voluntad de Dios y que Él dirija nuestra vida. En la palabra de Dios, hermanos, tenemos la dirección para nuestros pasos. El Salmo 119, 105, usted lo conoce. Lámpara es a mis pies, ¿qué, hermanos?
tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Eso habla de dirección, de guía. Ciertamente, hermanos, somos dichosos por poder ver, de tener el sentido de la vista, porque hay personas que no tienen esta bendición. Por ello vemos que hay personas que se ayudan con perritos, con animalitos entrenados para caminar, ¿no es cierto? Para ser dirigidos en su andar. Animalitos que ven perfectamente, para guiar a sus amos, para evitar un obstáculo que les pudiera provocar una caída. Les guían estos animalitos para saber cuándo poder atravesar una avenida en un momento preciso. Qué importante es la ayuda para una persona que no tiene vista, hermanos, evitar una caída. Con estos ejemplos, hermanos, de personas sin vista o débiles visuales, podemos entender la importancia tan grande de ese animalito para esa persona, o de una persona que guíe el caminar de quien no ve. Que guíe el caminar de quien no ve. En esta parábola Jesús hace referencia a los escribas y a los fariseos, ciertamente, como falsos maestros, y los describe como guías espirituales ciegos. Ciegos guiando a otros ciegos. Ciertamente, hermanos, esta parábola emana de la descripción que Jesucristo hace de escribas y fariseos. Pero ¿qué cree? Tiene que ver con nosotros. También tiene que ver con nosotros. Qué importante es lo que hoy el Señor, hermanos, va a hablar al corazón de cada uno de sus hijos. Lucas 6:39. Y les decía una, ¿qué, hermanos? Una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hermanos, como muchas parábolas, Jesús la inicia con preguntas retóricas. ¿Alguien recuerda que era una pregunta retórica, hermanos? Recuerde que podemos participar, estamos en un estudio. Una pregunta retórica, hermanos, es aquella que lleva implícita la respuesta. Es una respuesta esperada, casi lógica, si me permite expresarlo de esa manera. Sí, así ha empezado muchas parábolas el Señor Jesús. Casi obvia la respuesta. ¿Acaso puede, hermanos, y hago la pregunta, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego, hermanos? No. La respuesta es no, es un no contundente. Y la siguiente pregunta dice, ¿no caerán ambos en el hoyo? Dice, se pregunta Jesús, les pregunta. Por supuesto que sí. Por supuesto que van a caer. El Señor está hablando de guiar. Ve una actividad importante para esta explicación que el Señor está dando a través de esta parábola. Guiar, hermano, es conducir, es enseñar y mostrar un camino. Como podemos entender, el Señor Jesús toma la ilustración, hermano, de un problema que en aquel tiempo así lo era, un problema físico en las personas, y lo sigue siendo hoy, la ceguera. Personas, como ya lo mencionamos, que podemos ver tal vez con un bastón especial, con un animalito entrenado, o tal vez la persona guiada por otra persona. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de guiar a alguien que no tiene vista? Es algo, yo lo voy a calificar como algo especial en la forma. Al menos para mí lo fue en algún momento, y recordaba que allá en la ciudad veo muchas personas débiles visuales. Aquí yo meditaba, casi no he visto, hermanos.
seguramente las hay. Pero en una ocasión, estaba una persona, llevaba su bastón especial, que encogen, y iba a atravesar una avenida. Y lo primero que hice, dije, voy a ayudarlo, y le tomé de la mano. Y él me dio a entender que no. Yo dije, ¿qué pasa, no? Porque lo voy a ayudar. Lo que él hizo, me tocó de mi brazo, me pone delante de él y su brazo me lo pone en mi hombro. Pudiera parecer algo sencillo. En realidad todo tiene una explicación, hermanos. Al hablar de este tema de ciegos guiando a otros ciegos, y en ese momento, pues no entendí del todo por qué. Al tiempo, y ahora recordaba yo, y investigué un poquito, es verdad, hermanos, cuando una persona, ellos tienen muy desarrollados otros sentidos, el del tacto y el del oído. Y cuando una persona va delante de ellos, en primer lugar va librándolo de algún obstáculo. Pero también en cualquier movimiento que hace uno, ellos lo sienten. Es su dirección, hermanos, para ir con confianza de que se les está guiando correctamente. El Señor Jesús toma ese ejemplo, hermanos, de algo real, de algo de la vida cotidiana, para enseñar una verdad espiritual. Esta discapacidad, por supuesto, representa muchos peligros, hermano, para estas personas. Si para nosotros, hermano, que tenemos nuestra vista, a veces caemos, a veces nos tropezamos, hermano, y a veces grave, con consecuencias, fracturas, consecuencias graves. Imagínese para alguien que de verdad no tiene este sentido. Si puede pasar un auto que pues no respeta el semáforo, que se pasa al alto y la persona no ve, puede morir ahí. Puede ir pasando y hay un objeto con el cual se puede tropezar, una banqueta mal diseñada o incluso un socavón, hermanos. Una cáscara, algo. Ciertamente. Puede caer. Y si es un socavón, hermanos, puede caer y incluso morir. Una persona que cayó con un auto, no sé hace cuántos años, en la autopista del Sol. ¿Alguien recuerda? Sí, murieron los dos. Y cayeron con su auto, un tremendo socavón, hermanos. Tristemente, pues en ese momento se abrió. Por todo esto, hermanos, es que podemos entender que un ciego no puede ayudar o guiar a otro ciego. Una persona que no puede ver hacia dónde va, tampoco puede guiar en su camino a otra persona. Porque lo más seguro es que los dos pudieran caer en un hoyo, lastimarse gravemente, incluso, como ya lo mencionamos, perder la vida. Repito, hermano, las preguntas que hace Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta es obviamente no. ¿No caerán ambos en un hoyo? La respuesta obvia es un sí. Jesús se está refiriendo, reitero, a escribas y fariseos, que eran, hermanos, guías espirituales de Israel. Y los describen como lo que hemos afirmado, ciegos, como lo que hemos leído. Lo que Jesús está enseñando es que si los guías espirituales no conocen el camino al reino, hermanos, no van a saber cómo llegar. Entonces aquellos que siguen a estos falsos guías tampoco podrán llegar al reino. Hoy, hermanos, es evidente, triste, que los guías espirituales en algunas iglesias no están llevando
a las personas al Señor. Un ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Eso no lleva a ningún lado. Bueno, sí lleva a un lado. Lleva a la codicia, no a la salvación. No es el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas personas están generalmente en estas iglesias, hermanos? Mucha gente. ¿Dónde radica la importancia de eso, hermanos? En la palabra, en lo que el Señor afirma, en lo que el Señor hoy nos va a hablar, hermanos. Es importante quién le guíe a usted. Es importante quién es en lo secular su maestro. Es importante quién le enseña si contrata a un instructor a manejar. Todo aquel que recibe una enseñanza, es importante que nosotros valoremos quién nos enseña. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuánto más la palabra? ¿Cuánto más la palabra de Dios, hermanos? Veamos cómo Jesús se refirió a escribas y fariseos en Mateo 15:4, por favor. Mateo 15:14. Mateo capítulo 15, verso 14. Mateo, hermanos. Está hablando Jesús también. ¿Y qué nos dice, hermanos? Dejadlos. ¿Son qué? Ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Fíjese, hermano, que hoyo corresponde a un foso, a un pozo, que en Palestina había muchos hoyos. Iba a decir en aquel tiempo, pero pues también hoy, ¿no? Hay muchos, ponen una llanta, ponen una señal para que el carro no se estropee o para que una persona no caiga en una coladera vacía. ¿Qué peligro puede implicar una coladera, hermanos, cuando está lloviendo y no se ve? Mucho peligro. En la Ciudad de México, hermanos, una chica cayó. Una coladera normal, redonda, iba a un concierto. Y porque no tuvo alguien, porque alguien no cumplió con su deber, esta chica cayó. Su hermana quiso rescatarla, ya no pudo, hermanos. No recuerdo, creo que las dos personas perdieron la vida. Qué sabiduría, por supuesto, de nuestro Señor, hermanos. Al tomar cada ejemplo que hemos estudiado acerca de las parábolas, esos ejemplos que Él toma. Un hoyo, alguien puede decir, pues sí, es una fosa. Es importante entender por qué el Señor lo toma de esta manera. En la Biblia, hermanos, se hace alusión a estos fosos o a estos pozos en sentido figurado. Escuche, por favor, muchas veces la Biblia habla de hoyos en sentido figurado para referirse, muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, a algo malo, a alguna calamidad. Acompáñeme al Salmo 40, por favor. Salmo 40, verso 1 y 2. Dice, pacientemente esperaré. ¿A quién, hermanos? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios escucha nuestra oración, ¿verdad, hermanos? Siempre, hermanos, pacientemente, sea paciente. Verso 2. Y me hizo sacar, ¿de dónde, hermanos? Del pozo, ahí está la palabra, de la desesperación. ¿Lo ven, hermano? El pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a Dios, hermano. Aquí estamos. De ese pozo nos sacó cuando entregamos nuestra vida a Él.
Vamos a Proverbios 23, 27. Otra acepción, hermanos, cómo la palabra de Dios habla acerca de un pozo o de un abismo. Proverbios 23, 27. Proverbios 23, 27. Dice, porque abismo, es decir, foso profundo, ¿es quién, hermanos? Es la ramera. Y pozo angosto, la extraña. Esta segunda porción de este versículo, hermanos, habla acerca de la mujer ajena. Que la mujer ajena es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. La mujer extraña, la mujer ajena es un peligro, es un hoyo, hermanos. Una fosa profunda que puede hacer perder a un hombre. Y puede perder, hermanos, todo. Todo. Qué advertencia, ¿no, hermanos, varones? Acerca de esos temas en la palabra de Dios. El hoyo al cual se refiere metafóricamente Jesús no es otra cosa, hermanos, más que el hoyo de la perdición. El hoyo de la perdición, porque la consecuencia de la ceguera espiritual, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la consecuencia de ser ciego espiritualmente? ¿Ah? Pues no ves las advertencias que te hace el Espíritu. No vemos las advertencias de la palabra de Dios, no vemos lo espiritual. No vemos que Jesús es el Señor, el camino y la verdad y la vida. No vemos que solamente en Él hay salvación. El que es ciego espiritual no puede entender por qué nos reunimos. El que es ciego espiritual no puede amar lo que amamos. El que es ciego espiritual no puede saber que la palabra de Dios, hermano, es más dulce que la miel y que el oro refinado. No puede entenderlo. Hermanos, esa era nuestra condición antes de venir al Señor. Ciegos espirituales. Un ciego espiritual no tiene la salvación. No la tiene, hermanos. No falta el domingo, vamos a hablar de ello. La condición del hombre sin Dios, aludiendo al nuevo nacimiento, hermanos. Entonces vemos cómo metafóricamente el hoyo tiene que ver con ceguera espiritual, tiene que ver con la perdición total, tiene que ver con el infierno, hermano. Pues para allá, hermanos, estaba diciendo el Señor Jesús que se dirigían escribas y fariseos, y en su paso arrastrando a aquellos que le seguían, aquellos que escuchaban sus enseñanzas. ¿Cuán importante será, hermanos, lo que recibimos de alguien que nos enseña? ¿Cuán importante será la enseñanza, hermanos, que recibimos acerca de la palabra de Dios? ¿Cuánta importancia tiene? Hermanos, muchísima, porque en lo que entendamos, comprendamos en la revelación que nos dé el Señor por el Espíritu Santo, de esa manera va a guiar nuestra vida. De esa manera vamos a vivir en nuestro matrimonio. De esa manera vamos a amar. De esa manera vamos a perdonar. De esa manera vamos a ser pacientes. De esa manera no vamos a juzgar, sino amar. De esa manera, hermanos, vamos a caminar en esta vida. Eso dirige nuestra vida, hermanos. Ahí radica la importancia. Si hay alguien que quiere, pues sí, tomar algunas cosas de la Escritura y llevar una vida, pues más o menos cristiana, pero tiene sus propios conceptos y quiere mezclar las dos cosas, así va a estar su vida. Torcida. ¿Sabe? Hay muchas personas en las congregaciones que quieren vivir de esa manera.
sin perdonar, sin someterse al Señor. El Señor nos pide, nos ruega que obedezcamos sus estatutos. Estos hombres estaban arrastrando consigo a sus discípulos. Lucas 6:40. Sigue hablando Jesús, dice, el discípulo no es superior ¿a quién, hermanos? A su maestro, no es superior, mas todo el que fuere perfeccionado, entiéndase, entrenado, enseñado, será como su maestro. ¿Qué está diciendo el Señor? Un maestro no puede enseñar lo que no sabe. ¿No es cierto, hermano? Un maestro no puede enseñar lo que no sabe. Esas carencias, hermano, inevitablemente se verán reflejadas ¿en quiénes? En sus discípulos. Por ello el discípulo, hermanos, no podrá superar a su maestro. Si el maestro no sabe, y eso le enseña al discípulo de esa manera, el discípulo pues no va a poder ni siquiera superar a su maestro. Y si fuera entrenado, dice el Señor, o perfeccionado y preparado, cuando mucho, en ese sentido es este verso, cuando mucho llegará solo a ser como ¿quién? Como quien le enseña, como su propio maestro. Si los fariseos no comprendían, hermanos, la verdad de Dios, la verdad de la salvación, así serían sus discípulos, estarían sin comprender las cosas. No lo busque. Oseas 4:9 dice lo siguiente, la primera parte, y será el pueblo como ¿quién, hermanos? Como el sacerdote. ¿Sabe? Esto trae una responsabilidad. ¿En quién cree? En el sacerdote. ¿En quién? En el sacerdote que enseña. En el pastor y también en la cabeza de familia. Sí, hermana, bien. Trae una responsabilidad a todos nosotros, empezando por mí. Y es para todos, hermanos. Es para todos. La cabeza de familia. Hermanas, manda a su esposo. Aquí están varones que han venido. El Señor nos está puliendo, nos está enseñando, ¿sabe qué? A ser hombres. ¿Cuántas hermanas dan gloria a Dios? Nos está el Señor enseñando a ser hombres. Con aplomo, con valentía, hermanos. Como Dios desea en su palabra. Bendito sea el Señor, hermanos. Todos tenemos una responsabilidad en este sentido, hermanos. Todos aquellos que enseñamos algo en lo secular, usted puede dar clases, tal vez ya terminó su carrera y enseña. Tal vez usted es maestro o maestra. Somos responsables de enseñar y de enseñar bien. ¿Cuánto más, amados hermanos, en lo espiritual hay una responsabilidad muy grande? Muy grande, hermanos. Por eso dice la Escritura, no se hagan muchos de ustedes, ¿qué? ¿Por qué? Maestros, ¿por qué? Porque puede haber mayor. Así es, fíjese qué palabra. Se les va a exigir mucho más. Claro, eso no quiere decir, entonces, Señor, ya no me enseñes para que no se trata de eso, hermanos. Él nos enseña, Él nos sostiene y Él nos ayuda. Siempre, hermanos. Si el Señor le va a llevar a más, no tenga temor. Él le va a sostener, ¿sabe hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final Él sostiene. Hasta el final y por siempre Él es fiel. Él allana nuestro camino. Él nos ayuda. Si nos prueba, nos sostiene, nos empuja, nos fortalece y nos alienta. Para cumplir sus planes perfectos, hermano. No se desaliente, siga perseverando en las cosas de Dios, en los estudios, por favor.
El discípulo no es superior a su maestro, o sea, porque lo más que puede llegar con alguien que no le enseña bien, pues es a eso. Y será el pueblo, decía ahí, como el sacerdote. Quien no conoce a Dios, hermano, no puede llevar a otros a conocer a Dios. No puede. Quien se conduce mal enseñará a otros a qué, hermanos. A conducirse mal. A lo mejor no en la misma medida, pero ese va a ser su ejemplo. Qué importante es lo que recibimos. Qué importante es lo que vemos. Qué importante es lo que escuchamos. Qué importante es venir. Mire, yo oraba hoy, hermanos. Yo oraba hoy. ¿Quién va a venir, Señor? ¿Cómo desearía que esta predicación, hermanos, pudiera escucharla toda la iglesia? Presencial. Usted al final lo va a saber por qué. Ya lo está sabiendo, hermano. Si alguien obra mal, eso, y es nuestro maestro, así vamos a aprender. Si nosotros mismos nos vemos como guías excelentes, hermano, pero no nos percatamos de nuestra ceguera, o si hay ceguera en nosotros, todo lo que vamos a conseguir, hermano, es hacer que la gente caiga en una zanja, junto con nosotros. Qué importante es discernir lo que aprendemos y quién nos enseña y qué nos enseña. Si vivimos, hermano, o tenemos contacto con juiciosos, pues vamos a ser juiciosos. Si aprendemos de alguien que es altivo, créame que vamos a aprender altivez. Si vemos a alguien que es que menosprecia, eso vamos a aprender. Si vivimos y estamos en contacto con personas que tienen orgullo, créanme, hermanos, vamos a reflejar algunos rasgos. Si sigues a alguien que piensa que Dios es permisivo al pecado, créeme que vas a aprender de ello. Lo vemos en iglesias, en donde se enseña a un Dios permisivo que no es el de la Escritura, hermanos. Él está airado con el impío. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Una pregunta, hermanos. Veo que está atento. ¿Qué será peor, una ceguera física o una ceguera espiritual? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser tu vida espiritual? ¿Cuál va a ser tu camino? Así es. Tu obediencia. ¿Cómo vas a discernir? O sea, te lleva al infierno. De eso depende la salvación. ¿No es cierto, hermanos? Nos lleva al infierno. Nos lleva a la perdición eterna. Y medite. ¿Alguien puede llegar sin vista al cielo siendo hijo de Dios? Y alguien que ve perfectamente puede pasar su eternidad en el infierno. Si hay ceguera espiritual. Allá el Señor dará ojos, hermanos. Allá dará huesos nuevos. No sé si como estos hay un cuerpo glorificado. Quiero decirle. Porque desconozco cómo será nuestro cuerpo. Pero Él hará nuestro cuerpo un cuerpo nuevo. No llanto, no dolor de hueso, no dolor de columna. No diabetes, no cáncer, no pecado que nos acaba. O que acaba en la sociedad, es lo que quiero yo decir, como raza humana. El Señor nos recuerda que no podemos guiar a otros a donde nosotros mismos no hemos llegado. Esta es una advertencia contra el orgullo, ciertamente, porque nada ciega a una persona más, hermanos, que el orgullo. Eso trae ceguera. El orgullo.
El Señor por ello nos deja en claro la importancia de escoger bien quién nos enseña. En cualquier área de la vida, en todo ámbito, hermanos. Cuanto más, hermanos, en lo espiritual. Las personas no tienen discernimiento, hermanos. Muchas veces, no generalizo, para saber en dónde congregarse. Tienen parámetros que a veces no son significativos. Lo importante, hermano, es que se tema a Dios, que se enseñe la palabra de Dios tal como está, sin diluirla. Aunque nos cause, hermanos, mella a veces, es para un bien. Gloria a Dios por ello, hermanos. Le decía a una persona en la semana, estamos en un tiempo, hermanos, y me incluyo, de un parteaguas. No como el nuevo nacimiento, no, ese es incomparable. Al menos pienso yo que como iglesia estamos en un parteaguas muy importante, empezando por la vida de cada uno de nosotros, si nos esforzamos aún más por someternos al señorío de Cristo. Creo que estamos en un parteaguas para conocer más al Señor y tener más de su bondad, y que sean sobre todo vidas transformadas, aún más transformadas en lo que cada uno de nosotros sabe que falta, hermanos. El Señor va a seguir puliendo nuestras vidas con su palabra, con pruebas, con todo lo que Él permita en su amor y en su gracia para nuestra vida. Quiere el Señor que veamos esa importancia, hermanos, de escoger bien a quien nos enseña, reitero, en todo ámbito, cuanto más en el espiritual. Jesús ha descrito aquí a escribas y fariseos como falsos maestros, ciegos y orgullosos, guiando a quien no los discierne como tales. Ahora Jesús, hermanos, pasa a otra característica de los falsos maestros. Son ciegos primeramente, pero también ahora pasa a describirlos como hipócritas. Pasa a hablar de la hipocresía de los falsos maestros, y lo hace con una parábola que usted conoce, hermano, la paja y la viga. Lucas 6:41. Lucas 6:41. Y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu, ¿quién, hermano? De tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Los escribas y los fariseos, además de ciegos espirituales, hermanos, también eran falsos en su integridad, porque eran hipócritas. Para Jesús son hipócritas porque miran la paja de su hermano, pero no pueden ver la viga de su propio ojo. Bueno, y aquí es importante, hermano. Paja significa una astilla pequeña, una hojarasca, una cascarita, hermano, de algo pequeño. Viga hace referencia, hermano, en el original, a un gran travesaño, como el que sostenían los techos de alguna casa grande en aquel tiempo, o de algún granero. Puedo imaginar en ese sentido cómo Jesús hace una gran distinción del peso, tamaño y lo que implica el hablar de una viga y de una pequeña paja. En cierto sentido, Jesús está ilustrando, hermanos, con humor. Esto coincide en la mayoría de los comentaristas, que incluso esto que estaba afirmando Jesús lo hizo con humor, que incluso hablan de que pudieron reír, incluso carcajearse por lo que
el Señor estaba enseñando y sobre todo la forma, hermano. Y eso lo vamos a entender a continuación. El Señor está describiendo, hermanos, imagine esto, a un oculista ciego con una gran viga en su ojo, tratando de hacer una operación en el ojo de otra persona. ¿Imagina eso? Es como si alguien le dice, ven, te voy a enseñar a manejar en mi carro. Y le dice usted, bien, quiero aprender, y va y da vuelta a la calle, ve a su carro y lo ve todo raspado y chocado. Le pregunta a usted, ¿quién maneja tu auto? Solamente yo. Ay, me va a enseñar a manejar. Es como si usted va y quiere una graduación nueva, tiene algún problema en su ojo, va con el oftalmólogo, la señorita le dice, ¿puede pasar? Y ve al doctor, y el doctor le dice, tome asiento, y el doctor se para, estoy exagerando, hermanos, el doctor se para con un bastón para atenderlo. ¿Qué va a decir usted? ¿Cómo me va a examinar si no ve? En ese sentido, hermano, es que el Señor seguramente causó incluso risa, era algo ridículo para el momento en el que el Señor y la forma en que Él lo contó para esas personas. Es que no puede ser eso, hermanos. No puede ser alguien que no ve, trata de ayudarle a la vista de alguien que no ve o que tiene una paja. No le va a poder ayudar. Entonces, hermanos, es absurdo decirle a una persona, déjame sacar la pequeña hojarasca de tu ojo y no poder ver la enorme viga que tenemos nosotros mismos. Aún así los fariseos y escribas se creían, esos guías espirituales, se creían, hermanos, traer luz a aquellos que andaban en tinieblas. Vamos a ver cómo Pablo describió esto en cierta forma sarcástica. Romanos, vamos a Romanos capítulo 2, versos 19 y 20. Romanos 2, versos 19 y 20. Dice Pablo, ¿y confías en que eres qué, hermanos? Guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, es decir, de los ignorantes, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, en forma sarcástica, y confías en que ustedes, está hablando a los fariseos, son guías de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Ustedes están más en tinieblas. Y precisamente la arrogancia de estos hombres, su altivez, hermanos, no les permitía ver cómo estaba su propia vida. No les permitía ver su propio pecado. Y continúa Jesús diciendo en el verso 42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Una pausa aquí, hermanos. Este es el sentido, hermanos, de lo que acabo de leer. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en tu ojo, si en el tuyo tienes una rama? ¿O por qué exageras las pequeñas faltas de los demás e ignoras y te olvidas de las grandes faltas tuyas? ¿Por qué haces eso? Está dando a entender Jesús. Por ello el Señor les llama hipócrita. ¿Qué es? Hipócritas es un actor, es un simulador. Y ojo, hermanos, el Señor no está diciendo olvídate de ayudar a tu hermano, sino primero ve y analízate tú mismo.
Aquí no está omitiendo que entre hermanos debemos ayudarnos con nuestro pecado. Hay que ayudar a los demás. ¿Cómo le ayudamos a alguien que está en pecado, hermanos? ¿Cómo? No, sí, claro, hay que orar, pero ¿qué más? ¿Con el ejemplo? Sí, claro, pero ¿qué más? Confrontándolo en amor. ¿Con qué? Con la palabra. Pregunta, hermanitos. Esto se está poniendo bueno. Si confrontamos a alguien con la palabra, ¿qué reacción podemos esperar? Si está maduro o madura o entendido en la palabra, ¿eh? Lo recibe, ¿qué más? Cambia, agradece. Hermano, ¿qué crees que he estado batallando con eso? Gracias por habérmelo dicho, hermano. Ore por mí. Ore por mí. Quiero obedecer a Dios. Quiero dar gloria al Señor. Gracias por su vida. Pero si no está en cierta madurez o en comunión o está en falta de comunión con Dios, ¿cuál puede ser su reacción? Quitaría yo lo mejor, hermana. Se va a molestar. ¿Por qué se va a molestar? ¿Quién dijo orgullo? ¿Por orgullo? Lo estamos viendo, hermanos. Estamos escudriñando la palabra. Por orgullo va a haber molestia. ¿Qué más? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo, hermana? Claro, ¿se va a excusar? ¿Sí o no? Vamos para allá, hermanos. Esto se va a poner bien bueno, no se vaya a parar antes. Va a minimizar su falta. ¿Nos quitamos máscaras? Se supone que no las traemos, ¿verdad? Nunca. ¿Sí o no? ¿Nos podemos ver ahí en esto, hermanos? Sí. Todos nosotros. El Señor hablando en nuestra vida, hermanos, para un bien. El Señor hoy quiere bendecirnos, hermanos. El Señor quiere cambiar nuestra vida, hermanos, en lo que falta, en muchas cosas, pero hoy en especial en una. Si usted hoy, hermano, lleva esto en su corazón y lo pone por obra, usted va a ser otra persona, aún más parecida al Señor. Hoy, hermano. El Señor, que ve, por supuesto, los corazones, hermano, conocía el de los escribas y fariseos. Por ello, una y otra vez, en distintas circunstancias, los llamó por lo que eran, los llamó hipócritas. Porque fingían, porque actuaban, porque simulaban conocer la verdad, simulaban conocer a Dios y tener una intimidad o una íntima comunión con Él. Fingían en eso. ¿Por qué? Porque si en verdad tuvieran esa comunión, conocerían la verdad, hermanos, y la verdad les hubiera hecho ¿qué? Libres. Verdaderamente libres. Estaban en su religión, hermanos. No podían ver que tenían al Salvador delante de ellos. Aquel que verdaderamente podía darles una vida nueva. Mateo 23, 28. Lo vimos recientemente con Nicodemo, ¿verdad, hermanos? Maestro de la ley, erudito en la palabra, pero no sabía el camino de salvación. El Señor se lo mostró y creemos por lo que leímos que fue su discípulo y salvo. Mateo 23, 28. ¿Estamos ahí, hermanos? Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos. ¿A quiénes, hermanos? A los hombres. Te muestras justo. Pero, aquí está el contraste. Por dentro estáis llenos ¿de qué, hermano? De hipocresía e iniquidad. Vemos cómo están siendo descritos los escribas y fariseos. Por dentro
por fuera muestras algo y por dentro eres un hipócrita y muestras tu iniquidad. Mateo 23 antes, hermano, Mateo 23, 23, unos versículos antes. En ese mismo capítulo, Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos, ¿cómo les llama? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es, hermano? Para él, Dios, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer, ¿qué? ¿Qué era aquello? ¿Quién recuerda? Las ayudas a quién, hermana. ¿A quién? A sus padres. ¿Recuerda, hermano? Qué importante es la palabra de Dios. Equilibra nuestro entendimiento y nos lleva a comprender lo que le agrada a Dios. Y les llamó hipócritas. Se justificaban en la ley para no ayudar a sus padres. Retomo Lucas 6:24 en su segunda parte, hermano. Les dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús está enseñando que primeramente debemos ver con suficiente claridad como para ayudar a nuestros hermanos a ver mejor. Primero hay algo que hacer en nosotros. Hermanos, el énfasis aquí está en ser honestos con nosotros mismos y en no llegar a ser hipócritas. Ese es el énfasis, hermano. Un comentarista que se llama Warren Wiersbe dice lo siguiente: es fácil tratar de ayudar a un hermano con sus faltas con el propósito de encubrir las nuestras. Y afirma lo siguiente: los que constantemente critican a otros comúnmente son culpables de algo peor en su propia vida. Comúnmente, él así lo menciona. Si somos capaces de reconocer nuestras limitaciones, hermanos, nuestras deficiencias, nuestro pecado, vamos a poder ayudar. Si no las reconocemos, todas estas cosas en nosotros, nuestra percepción para ayudar va a estar distorsionada y no vamos a poder ayudar al hermano. Note algo, hermano. 3 veces en la porción que estamos estudiando se menciona que a la persona que va a ser corregida se le llama tu hermano. 3 veces. Esto es importante, porque Jesús está hablando no de cualquier persona, sino de un hermano en la fe. Es decir, hermanos, hay un vínculo fraterno aquí. Está hablando de la relación entre nosotros como hijos de Dios. Lo que el Señor espera entonces es que no seamos ciegos, hermanos. No seamos ciegos a nuestras propias faltas, a nuestro propio pecado, y ayudemos a nuestros hermanos o a nuestras hermanas con el mismo amor y bondad con que el Señor, hermano, nos ha tratado a cada uno de nosotros. Amén. Con esa misma paciencia, con esa misma bondad, con ese mismo amor. La conclusión es un poco extensa, pero quiero ser preciso, hermanos. Hoy aprendemos 2 cosas aquí, hermano. Puede haber muchas más, pero quiero puntualizar 2. Hay personas, hermanos, que pudieran afirmar que no tienen necesidad de guía, hablando de la ceguera. Personas que dicen, no necesito quien me guía, no necesito consejo. Por tanto, hermanos, hay algo grave en alguien así. Es una persona no enseñable. Esto es muy tremendo, hermano. Causa muchos estragos.
en la vida de esa persona. Es una persona quien dice no necesito esto, no necesito consejería. Es una persona que no es enseñable. Por tanto, le va a parecer que no necesita congregarse, le va a parecer que no necesita de la Biblia, le va a parecer que no necesita leerla, le va a parecer que no necesita el consejo y la enseñanza de Dios. Qué grave es eso. Ahora, la arrogancia, hermanos, y soberbia, ya lo mencionaban por ahí, el orgullo, es un gran peligro porque lleva a conducir una vida en el camino incorrecto. Es decir, el orgullo, la altivez, la autosuficiencia, la soberbia, la arrogancia van a llevar a la persona a entender en sí misma que ella es dueña o dueño de su vida y por lo tanto él va a conducir su vida. Él va a tomar las decisiones que él desee o que ella desee sin tomar en cuenta a Dios porque no necesita el consejo que le guía. Y por otro lado, aquellos que sí reconocen que necesitan un guía, pero eligen mal quien les enseña, estarán en peligro de caer en el hoyo junto con su maestro, como hoy lo estamos estudiando. Qué peligroso, hermanos, es dirigir nuestra vida por nosotros mismos. Qué peligroso es que una persona dirija su vida con sus propios conceptos, con su propio entendimiento y en las emociones del corazón. El corazón, mire, hermano, es engañoso. Más que todas las cosas, ¿verdad? Y perverso. Es un peligro, hermano, dejar en nuestras propias manos la dirección de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestra familia. Mejor ir a Dios, hermanos. Qué peligroso es eso, o que nuestra vida sea dirigida por falsos maestros, por guías ciegos. Eso ha causado gran daño a muchas personas, hermanos. No se imaginan de lo que uno se entera. Gran daño causó en aquel tiempo, como lo enseña Jesús, y sigue causando hoy en las personas al recibir una mala enseñanza. Un maestro que no conoce el camino al cielo no puede guiar a sus oyentes hacia ese camino. El hombre que escucha a un maestro así corre el tremendo peligro y el riesgo de perderse eternamente. J.C. Ryle dice esto, hermanos. Para escapar del peligro contra el que nos advierte nuestro Señor, no debemos dejar de examinar la enseñanza que escuchamos a la luz de las Santas Escrituras. No debemos creer las cosas meramente porque lo diga quien ministra. No debemos suponer por rutina que los pastores no pueden cometer errores. Con la Biblia en nuestras manos y la promesa de que el Espíritu Santo guiará a todo aquel que busca guía, no tendremos excusa si nuestra alma se desvía. La ceguera de los ministros no es excusa para que la gente esté en tinieblas. Fin de la cita. No hay excusa. Es una responsabilidad de todo creyente ir a Dios en oración y pedirle que nos ayude a entender su palabra. El punto es, hermanos, en este primer aspecto que estamos aprendiendo o entendiendo, el punto es el cuidado a quién seguimos. Es mejor siempre seguir al Señor. Amén, hermanos.
A diferencia de los malos maestros, Jesús no tiene pecado, Jesús no tiene contaminación, 1 de Pedro 1:19, no tiene mancha, Hebreos 7:26, y por eso le seguimos a Cristo, aprendiendo de Él, de su palabra, haciendo esto, hermano. Vamos a vivir y vivir sus mandatos, estaremos reflejando en nuestra vida un poco más del carácter de Cristo. Amén, hermanos. Siga a Cristo, hermano. Y si así lo hace, va a parecerse cada vez más a Él. Número 2, hermanos. Lo que hemos visto, aprendido hoy o meditado en ello, hermano, es que todo creyente, hermano, todo creyente necesita examinarse antes de querer ayudar a otro en sus faltas. Eso requiere algo de suma importancia, hermano. ¿Qué es? Para que alguien se analice antes de juzgar, antes de ir a ayudarle a otro con sus faltas, sus cargas, sus pecados. ¿Qué se requiere, hermano, para poder analizar primero nuestra vida? Humildad. Se requiere humildad. Si la persona actúa con humildad, hermano, Dios le permitirá ver la viga de su ojo, de nuestro ojo. Si actuamos en humildad, hermano, va el Señor a permitirnos poder ver, hermanos, que la autojustificación es un daño a nuestra vida. Ya lo mencionaba, nos autojustificamos. Aquellos que reprueban los pecados de los demás, debemos, hermano, todos nosotros esforzarnos primeramente a analizar nuestras vidas para que sea coherente, hermano, nuestra manera de vivir y de hacer con lo que estamos buscando, ¿no, tu hermano? Para poder ayudarle. Debe de haber una coherencia. Esto es algo en lo que debemos considerar todos como muy importante, hermanos. Considerar primeramente la viga de nuestro ojo. Miren, hermanos, hay una realidad. Tendemos a minimizar nuestro pecado. Tendemos, y hablé en plural, hermanos. Tendemos a minimizar nuestras faltas, nuestras malas conductas, nuestro pecado y a exagerar el pecado de los demás. Esta hipocresía, hermanos, es una tendencia en el corazón de la persona. Por algo la enseñanza, por algo el Señor está enseñando esta parábola. Esa es una tendencia que todos, lo reconozcamos o no, el Señor conoce nuestra vida. Si ustedes están en problemas, hoy el Señor nos está hablando. En este sentido, ¿no? Hay un ejemplo bíblico, hermanos, muy tremendo entre varios. Hubo una persona que fue a David, hermanos, para recordarle su pecado. ¿Se acuerda quién fue? Así es, hermana. Es una reacción bien tremenda la que tiene David. ¿Un hombre qué? Wow. Acompáñenme al primer libro de Samuel, el segundo, capítulo 12, verso 1. ¿Se acuerda qué había acontecido en el capítulo 11? Pues había conseguido quedarse con Betsabé. Pues todo lo que implicó, hermanos, el caer en pecado con Betsabé. Vamos a resumirlo así. Capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Jehová envió ¿a quién? A Natán, a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el
uno era rico y el otro era pobre. Están narrándole algo. Natán a David. Dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y ¿qué, hermano? Y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una, ¿qué, hermanos? Había mucho cariño, ¿verdad? Por su animalito. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Escuchen. Entonces se encendió el furor ¿de quién? De David, en gran manera. ¿Contra quién, hermano? Contra aquel hombre, digámoslo, injusto, ¿no? Y dijo David a Natán: vive Jehová, que él que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué, hermanos? Misericordia. Oh, versículo 7, hermanos. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre que obró para mal, que obró mal. ¿Qué palabras del corazón de David? Sin saber que se estaba refiriendo a él, él dijo: ese hombre es digno de muerte. Él tiene que pagar porque no tuvo misericordia. Él maximizó el pecado de otra persona en una historia, ¿no? Ficticia, ciertamente. Pero él fue confrontado, hermanos. Con su viga. Una gran viga, hermanos. Siempre, hermanos, como hijos de Dios, hablamos de dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Hablamos de que queremos y que nuestra vida es para dar gloria a Dios. Hoy el Señor, hermano, nos instruye. Nos instruye en esta manera. Hay más para hacerlo, para dar gloria a Dios. ¿Cuál es, hermano? Juzgarnos a nosotros mismos primero. Revisar nuestra vida constantemente. Revisar nuestro corazón. Y debemos hacerlo, hermanos, con la misma severidad que a veces vemos a otras personas, o con la misma severidad que lo hacemos con otras personas. Porque a veces llegamos a ser severos en nuestro juicio. Y ojo, hermanos, a veces tenemos prejuicios para ciertas personas. Porque ese prejuicio, cuidado, nos puede llevar a pecar. Incluso para esperar si en algo se pudiera llegar a equivocar, para estarle ya encima, diciéndole: aquí está tu falta. Ciertamente, hermanos, llevamos un fariseo dentro. En este sentido.
merece castigo. Incluso a veces hasta aplicamos el castigo con nuestra forma de hablar, con nuestras actitudes, con nuestro silencio. Estamos estableciendo un juicio para alguien. ¿Le han juzgado alguna vez así, hermano? ¿Le han aplicado silencio? ¿Le han aplicado malas actitudes? ¿Sí o no? ¿Y usted cuántas veces lo ha hecho? Alguien dijo algo bien interesante. Si nos ocupamos de nuestros pecados, no vamos a tener tiempo para estar mirando los pecados de los demás. Si nos dedicamos a trabajar y mirar nuestros pecados, hermano, no vamos a tener tiempo para estar mirando los pecados de los demás. Porque cuando se trata de nuestras faltas, hermano, no tan solo las ignoramos, sino no las vemos. Está David, hermanos. Un ejemplo bíblico. Nos hacemos ciegos a esas faltas, a esos pecados. Y cuando nos las muestran, hermanos, hay problemas en nuestro corazón. Nos enojamos. El inmaduro va a haber molestia. Aquel que camina con el Señor, aunque no tenga mucha madurez y que camina queriendo honrar a Dios, va a aceptarlo y dará gracias a Dios. El énfasis, hermanos, no está en la hojarasca. El énfasis está en la viga de cada uno de nosotros. Examinemos nuestra vida, hermanos. Miremos nuestras vigas y erradiquémoslas. Santifiquémonos para la gloria de Dios. Que el Señor nos enseñe humildad y que siga transformando nuestra vida y nuestro corazón para ser más como Cristo. Para ser mansos y humildes, en verdad, hermanos, en verdad humildes de corazón. Ese es el deseo del Señor y esa es una vida que en verdad dará gloria y honra al Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque constantemente en tu amor nos adviertes de todo aquello que es peligro para nuestra vida espiritual. Señor, somos tan susceptibles de caer en engaños, Señor. Y sobre todo también en autoengañarnos, que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que nos ayudes, necesitamos tu consejo, tus mandatos. Sigue, por favor, Señor, edificando nuestra vida a través de tu palabra. Tus enseñanzas siguen siendo tan útiles hoy, Señor, como lo fueron para la audiencia de aquel tiempo, Señor, en que tú las enseñaste. Señor, guíanos con tu palabra, si es necesario, amonéstanos, confróntanos, Señor. Así lo hacía el salmista, te pedía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíanos, Señor, en el camino eterno. Señor, que no olvidemos, Señor, que no deseas que
Seamos esos jueces ciegos, Señor. Que no olvidemos que no debemos condenar a nadie, Señor. No es nuestra posición. Porque tú nos has perdonado, Señor. Y lo has hecho solo por tu gracia, Señor. Por tu pura gracia, Padre, y tu misericordia no hemos sido consumidos. Padre, perdónanos por todas aquellas veces que hemos actuado de esta manera, Señor, que hoy nos has hablado al corazón. Y ayúdanos, Señor, en tu misericordia. Necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú deseas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela. Llévanos hoy a casa con bien, pero meditando, Padre, en todo lo que hoy tú nos has hablado para ser personas diferentes que van caminando a reflejar cada vez más a Cristo, Padre. Queremos honrarte en verdad. Para eso hemos venido, Señor, para seguir siendo transformados. Te damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos. Bendice a mis hermanas aquí presentes y bendice a nuestros hermanos que hoy no pudieron estar aquí, Señor, donde quiera que estén. Bendícelos, sé con ellos. Ayúdalos, fortalécelos, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.